Hola, soy Camila, y mi propia madre acaba de presentar una demanda judicial para declararme mentalmente inestable y quitarme la única herencia que me dejó la persona que más amé en el mundo. Es una sensación extraña, ver el nombre de la mujer que te dio la vida en un documento que busca destruirte por completo. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionado por tu propia sangre que el dolor se siente como un veneno helado corriendo por tus venas? Antes de contarte cómo las mismas palabras que usaron para humillarme en privado se convirtieron en mi mayor arma en un tribunal público, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la persona que llaman inestable es la que tiene el mazo en la mano. El conflicto no comenzó con un grito ni una pelea, sino con el sonido sutil de un sobre de Manila grueso, deslizándose sobre el piso de madera de mi apartamento en Brickell. Era una notificación oficial del Tribunal del Condado de Miami-Dade. Mis manos temblaban un poco al abrirlo, no por miedo, sino por un presentimiento horrible que se había estado gestando desde el funeral de mi abuela Elena. Y allí estaba, en blanco y negro, con una jerga legal que conocía demasiado bien. Mi madre, Isabela y mi hermano, Mateo, habían impugnado el testamento. Pero no fue eso lo que me robó el aliento. Fue una frase específica en la página 3, una daga de palabras pulcras y mecanografiadas. Solicitamos la anulación del testamento debido a la inestabilidad mental de Camila, quien manipuló a la difunta para su propio beneficio. La mentira que me había susurrado al oído toda mi vida, ahora era un registro público. No dramatices, Camila, eres inestable. Escuché esa frase tantas veces que se convirtió en el ruido de fondo de mi infancia y adolescencia. Cada vez que expresaba una opinión fuerte, cada vez que lloraba por una injusticia, cada vez que soñaba con ser abogada en lugar de casarme con alguien de nuestro círculo social, esa era la respuesta. Era el arma de mi madre para silenciarme y la burla favorita de Mateo para hacerme sentir pequeña. Para ellos, mi sensibilidad no era una cualidad, sino un defecto de fábrica, una prueba de que yo no era como ellos. Pragmáticos, fríos y preocupados únicamente por las apariencias y el estatus. Ver esas mismas palabras en un documento legal fue la máxima humillación, la validación final de que, para mi propia familia, yo no era una hija o una hermana, sino un problema que necesitaba ser gestionado o, mejor aún, borrado. Mi abuela Elena era todo lo contrario. Ella era mi refugio. Mientras mi madre criticaba mis libros y mi pasión por la justicia, mi abuela me compraba más. Pasábamos tardes enteras en el jardín de su mansión en Coral Gables, y ella me escuchaba hablar sobre mis sueños con una atención que nunca recibí de nadie más. Fue ella quien me animó en secreto a estudiar derecho, quien me enviaba dinero para mis gastos cuando mi madre me lo cortaba como castigo por mi rebeldía. Su muerte, hace apenas 3 meses, había dejado un cráter en mi vida. Pensé que el dolor de perderla era lo peor que podía sentir, pero estaba equivocada. La traición de mi madre y mi hermano, usando su memoria para atacarme, era un tipo de agonía completamente nuevo, uno que se sentía sucio y profano. La mansión de Coral Gables no era solo un conjunto de ladrillos y cemento valorado en más de $3 millones. Era el último bastión de los recuerdos felices que tenía. Era el olor de las gardenias de mi abuela por la mañana, el tacto del terciopelo desgastado de su sillón favorito donde leía, el sonido de su risa haciendo eco en los pasillos altos. Para Isabela y Mateo, la casa era un activo, un símbolo de estatus para añadir a su portafolio. Para mí, era el legado de amor y aceptación de Elena. Era la prueba tangible de que al menos una persona en mi familia me había visto, me había entendido y me había querido no a pesar de mi sensibilidad, sino por ella. Perder esa casa no significaba perder dinero. Significaba perder el último vínculo físico con el único amor incondicional que había conocido. Anoche, mientras el shock inicial daba paso a una especie de calma gélida, abrí una pequeña caja de madera que mi abuela me había dado en mi 18º cumpleaños. Dentro, junto a un par de aretes de perlas, había una carta doblada. Su caligrafía elegante, ahora un poco temblorosa por la edad, llenaba la página.
La había leído cientos de veces, pero esa noche, sus palabras parecieron reorganizarse y cobrar un nuevo significado. Mi querida Camila, escribió, nunca dejes que nadie te diga que sentir profundamente es una debilidad. Tu sensibilidad no es una carga, es tu mayor fortaleza. Es lo que te permite ver la injusticia que otros ignoran. Úsala para convertirte en la justicia que tanto anhelas. Sentí como si me estuviera hablando desde el más allá, no para consolarme, sino para darme una orden. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Las lágrimas que habían amenazado con salir se secaron. La rabia hirviente se enfrió y se solidificó en una determinación de acero. No iba a llamarlos, no iba a gritar ni a suplicar, no iba a darles la satisfacción de verme rota, de confirmar su narrativa de que yo era la inestable. Habían llevado esta guerra a mi territorio. Durante años, mientras ellos vivían su vida de lujos y eventos sociales, yo había estado construyendo una armadura en silencio, lejos de sus ojos críticos. Había estudiado hasta el agotamiento, me había graduado con los más altos honores y, recientemente, había logrado algo que ni siquiera se molestaron en preguntar. Me había convertido en jueza. Decidí que la justicia que mi abuela quería para mí no la encontraría en una confrontación familiar, sino en el único lugar donde mi voz ahora tenía un poder incuestionable, una sala de tribunal. Mi mirada se posó en una vieja foto familiar que tenía en mi escritorio, una que no sabía por qué conservaba. Era de una fiesta de Navidad en la mansión. Isabela y Mateo estaban en el centro, sonriendo a la cámara, mi madre con su collar de diamantes y mi hermano luciendo con arrogancia el reloj Cartier de mi abuelo, el mismo que mi abuela siempre dijo que sería para mí. Yo estaba a un lado, casi fuera del encuadre, una niña de 16 años con una expresión incómoda, como si no perteneciera allí. Siempre me había sentido así, una extraña en mi propia familia. Pero ahora, al mirar la foto, no sentí tristeza, sino una extraña sensación de liberación. Ellos me habían empujado fuera del marco, pero al hacerlo, me habían permitido construir mi propio mundo, uno regido por la lógica, la evidencia y la ley. Volví a tomar los documentos legales. Esta vez, mis ojos pasaron por alto las acusaciones hirientes y se centraron en los detalles técnicos, el número de caso, el tribunal asignado, los procedimientos. Una idea, audaz y aterradora, comenzó a formarse en mi mente. Conocía el sistema desde adentro. Conocía a los secretarios, los procedimientos de asignación de casos, las reglas de recusación. Mi familia, en su arrogancia, había asumido que yo era la misma chica frágil y emocional que habían dejado atrás. No tenían idea de en quién me había convertido. Habían elegido el arma equivocada y el campo de batalla equivocado. Y mientras una sonrisa lenta y fría se dibujaba en mi rostro por primera vez en días, supe exactamente cómo iba a terminar esto. No con un drama familiar, sino con el golpe seco y definitivo de un mazo. La primera llamada llegó al día siguiente, mientras el sol de la mañana se filtraba por los ventanales de mi apartamento. Era Mateo. Su voz, siempre con ese tono de superioridad burlona, sonaba falsamente conciliadora. Cami, hermanita, mamá y yo hemos estado hablando. No queremos que esto se convierta en un drama. Sabes que no estás en condiciones de manejar el estrés de un juicio, ni la responsabilidad de esa casa. Hizo una pausa, como esperando que yo me derrumbara. Estamos dispuestos a ofrecerte un acuerdo, algo generoso, para que puedas cuidarte sin preocupaciones. Cada palabra era una pequeña daga envuelta en seda, una continuación de la misma narrativa que habían usado toda mi vida para mantenerme bajo control. No me ofrecían ayuda, me ofrecían un soborno para que aceptara su versión de mí, la versión rota. Me quedé en silencio por un momento, dejando que su condescendencia colgara en el aire entre nosotros. Podía oír el leve zumbido del motor de su BMW en el fondo. Probablemente llamaba desde su coche, de camino a alguna reunión de negocios o a jugar al golf. La vida de ellos continuaba sin interrupciones, mientras intentaban desmantelar la mía. No hay nada que negociar, Mateo. Respondí finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba.
La voluntad de la abuela fue clara. Pude sentir su irritación a través del teléfono. No seas infantil, Camila. Siempre tienes que dramatizarlo todo. Acepta el dinero y deja de causarle problemas a mamá. Ella solo está preocupada por tu bienestar. La mentira era tan descarada, tan ensayada, que casi me reí. Nos veremos en el tribunal, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Fue la primera vez en mi vida que terminé una conversación con él en mis propios términos. Esa pequeña victoria se disipó rápidamente cuando accedí al sistema de registros judiciales del condado. Como jueza, tenía acceso a los expedientes completos. Encontré el caso y empecé a leer las declaraciones juradas que habían adjuntado. No era solo la palabra de mi madre y mi hermano. Habían conseguido que tíos lejanos y viejos, amigos de la familia, firmaran documentos llenos de mentiras y verdades a medias. Describían mi adolescencia como problemática, mi decisión de ir a la universidad lejos de casa como una huida errática, y mi pasión por los estudios como una obsesión poco saludable. Eran fragmentos de mi vida, retorcidos y reempaquetados para pintar la imagen de una persona desequilibrada. Ver los nombres de personas que me habían sonreído en las fiestas familiares, ahora unidos a esta traición, fue como sentir un veneno lento y frío extendiéndose por mi cuerpo. La injusticia era tan abrumadora que tuve que apartarme de la pantalla. Caminé hacia la ventana y miré la bahía de Biscayne. Las aguas tranquilas contrastando con la tormenta dentro de mí. De repente, un recuerdo vino a mi mente con una claridad dolorosa. Tenía 17 años y estábamos en una cena en la mansión de Coral Gables. Le conté a mi madre con entusiasmo que había sido aceptada en un programa de verano de derecho en Georgetown. Ella me miró con desdén por encima de su copa de vino. Por favor, Camila, ¿tú, abogada? Eres demasiado blanda, demasiado emocional. Te comerían viva. Deberías centrarte en encontrar un buen marido. Sentí que mi mundo se encogía. Pero entonces mi abuela Elena, sentada a la cabeza de la mesa, habló con su voz tranquila pero autoritaria. Esa sensibilidad de la que hablas, Isabela, es lo que la hará excepcional. La justicia necesita más corazón, no menos. Mi madre se calló, pero la mirada que me lanzó prometía que nunca me perdonaría ese pequeño acto de defensa. Ese recuerdo me ancló. Mi abuela había creído en mí. Ella había visto mi supuesta debilidad como una fortaleza. Volví a mi escritorio, la determinación reemplazando el dolor. No iba a contratar a un abogado. No al principio. Nadie podía contar mi historia como yo. Nadie entendía la profundidad de la manipulación de mi madre como yo. Comencé a redactar mi respuesta legal, no como una hija herida, sino como la profesional en la que me había convertido. Cada frase era precisa, cada argumento basado en hechos y precedentes legales. Reuní mis expedientes académicos, mis cartas de recomendación, mi certificado del Colegio de Abogados de Florida y, la pieza más importante, mi nombramiento judicial firmado por el gobernador. Estaba construyendo un muro de pruebas irrefutables, y cada documento que imprimía se sentía como un ladrillo puesto en su lugar, protegiéndome de sus mentiras. Mi mente se desvió hacia otro objeto de disputa, uno más pequeño pero igual de simbólico. El reloj Cartier de mi abuelo. Mi abuela siempre me había dicho que sería para mí cuando me graduara de la Facultad de Derecho. Era una promesa, un vínculo con el legado de un hombre al que apenas recordaba, pero que, según ella, compartía mi sentido de la justicia. Sin embargo, después del funeral, mientras la familia recogía las pertenencias personales de mi abuela, vi a Mateo tomar el reloj de su joyero. Cuando lo confronté, él simplemente sonrió con arrogancia. Vamos, Cami. Esto se vería ridículo en tu muñeca. Además, necesitas algo que te recuerde la hora. Yo necesito algo que demuestre quién soy. En ese momento, entendí que para él, la herencia no se trataba de memoria o amor, sino de posesión y estatus. El reloj era solo otro trofeo. Con esa imagen en mente, mi estrategia legal se volvió más clara y afilada. En lugar de centrarme únicamente en defenderme de sus acusaciones, pasaría a la ofensiva.
Redacté una moción para desestimar su demanda por falta de pruebas creíbles, pero también solicité una orden judicial que les exigiera presentar cualquier evaluación psiquiátrica formal o diagnóstico médico que respaldara su afirmación de mi inestabilidad mental. Sabía perfectamente que no existía tal cosa. Nunca había sido diagnosticada con nada. Su caso se basaba enteramente en anécdotas familiares tóxicas y chismes maliciosos. Los estaba obligando a jugar según las reglas de mi mundo. Un mundo donde las insinuaciones y las humillaciones verbales no tenían valor sin pruebas concretas. Estaba convirtiendo la sala del tribunal en un laboratorio donde sus mentiras se evaporarían bajo la luz de la verdad. Esa noche, sin embargo, la armadura comenzó a agrietarse. El silencio de mi apartamento, que normalmente era mi santuario, se sentía opresivo. La adrenalina de la batalla legal se desvaneció, dejando al descubierto la herida en carne viva que había debajo. ¿Y si perdía? ¿Y si, de alguna manera, lograban convencer a un juez? La idea de que mi nombre, mi carrera y mi reputación fueran manchados públicamente por mi propia familia era aterradora. Saqué la vieja foto familiar de mi escritorio y me miré a mí misma, esa chica de 16 años al borde del encuadre. Por un instante, volví a ser ella, insegura, anhelando una aprobación que nunca llegaría. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente comenzaron a brotar, silenciosas y amargas. Era el dolor de una niña que solo quería que su madre la quisiera. En medio de ese momento de debilidad, mis ojos se posaron en la caja de madera que mi abuela me había dado. La abrí y saqué su carta. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras una vez más. Mi querida Camila, nunca dejes que nadie te diga que sentir profundamente es una debilidad. Tu sensibilidad no es una carga, es tu mayor fortaleza. Es lo que te permite ver la injusticia que otros ignoran. Úsala para convertirte en la justicia que tanto anhelas. Esta vez, las palabras no solo me consolaron, me rearmaron. No se trataba de ganar o perder una casa. Se trataba de honrar a la única persona que realmente me vio. Se trataba de ser la justicia que ella sabía que podía ser, empezando por mí misma. Me sequé las lágrimas justo cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Respondí con cautela. Señorita Camila, soy Richard Sterling, el abogado de su madre, dijo una voz suave y aceitosa. La llamo extraoficialmente, por supuesto. Mi clienta está muy preocupada por el daño que este proceso podría causar a la reputación de la familia. Y, francamente, a la suya. Estamos preparados para aumentar nuestra oferta inicial considerablemente a cambio de que retire sus objeciones y acepte una evaluación confidencial. Era una amenaza velada, una última táctica de intimidación. O cogía el dinero y me declaraba loca en privado, o ellos intentarían declararme loca en público. Apreté la carta de mi abuela en mi mano. Señor Sterling, dije, mi voz ahora desprovista de cualquier emoción. Dígale a su clienta que el precio de mi dignidad no está a la venta. Nos veremos en la audiencia preliminar. Colgué el teléfono, y una extraña calma se apoderó de mí. La injusticia había alcanzado su punto máximo. Habían intentado comprarme, silenciarme y amenazarme. Habían subestimado a quien se enfrentaban. No porque yo fuera una jueza, sino porque habían olvidado lo que el dolor constante puede forjar. No crea acero. Crea algo mucho más duro y resistente. Crea un diamante. Y se habían olvidado de que la presión más intensa no siempre rompe las cosas. A veces, simplemente las hace irrompibles. El siguiente paso no sería una respuesta legal, sino una maniobra audaz y arriesgada. Una que utilizaría su propia ignorancia sobre mi vida como el eje de mi contraataque. El tablero estaba listo. Y por primera vez, yo estaba a punto de mover las piezas. El plan que se formó en mi mente era arriesgado, audaz y, para algunos, éticamente cuestionable. Pero la justicia, como me enseñó mi abuela, a veces requiere que uno camine por una línea muy fina. Al día siguiente, presenté mi respuesta formal a la demanda. Rechacé cada una de sus acusaciones con una precisión legal fría y metódica.
adjuntando como prueba mis logros académicos, mi licencia del Colegio de Abogados y mi nombramiento judicial. Pero hice algo más. Presenté una moción para un cambio de sede, argumentando que la influencia social de mi madre en Coral Gables podría perjudicar la imparcialidad del caso. Solicité que la audiencia preliminar se trasladara al Distrito Central de Miami, un entorno más neutral y anónimo. Sabía, por mi experiencia interna, que esta solicitud, aunque inusual para un caso de testamento, tenía altas probabilidades de ser aprobada por razones de eficiencia administrativa, y el Distrito Central era mi territorio. Cada pasillo, cada sala, cada procedimiento me era tan familiar como mi propio apartamento. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. La espera era una forma de tortura lenta. Cada correo electrónico que llegaba, cada llamada de un número desconocido, hacía que mi corazón se detuviera. Intenté sumergirme en el trabajo, revisando casos de otras personas, dictando sentencias sobre las disputas y tragedias de otros, mientras la mía propia ardía bajo la superficie. Era una ironía cruel, pasar mis días impartiendo la justicia que se me negaba en mi propia vida. Una tarde, mientras revisaba los expedientes en mi despacho, mi asistente me entregó un sobre de mensajería. Era la respuesta del abogado de mi madre a mis mociones. No solo se oponían al cambio de sede, sino que habían intensificado su ataque. Adjuntaron fotocopias de páginas de mi diario de la adolescencia, páginas que creía haber quemado hacía mucho tiempo. Mi respiración se cortó. Allí estaba mi letra desordenada de los 15 años, mis pensamientos más íntimos y vulnerables expuestos bajo la fría luz de un anexo legal. Un poema que escribí sobre la soledad, un párrafo donde despotricaba contra las reglas de mi madre, una entrada donde lloraba por un chico que me había roto el corazón. Todo estaba allí, presentado como prueba A, evidencia de inestabilidad emocional crónica y comportamiento oposicionista desafiante. Sentí una violación tan profunda que me dobló físicamente. ¿Cómo lo habían conseguido? Entonces recordé. Años atrás, mi madre había insistido en guardar algunas de mis cajas viejas en el ático de la mansión, prometiendo que estarían seguras. Había usado mi confianza y mi propia historia para construir el arma que ahora apuntaba directamente a mi corazón. La humillación ya no era pública, se había vuelto arqueológica, desenterrando los huesos de la niña que fui para usarlos en mi contra. La ira que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era caliente y explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en mi pecho. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, con las fotocopias esparcidas sobre la mesa de mi comedor, y por cada recuerdo doloroso que evocaban, añadía una nueva línea a mi estrategia legal. Usaron mi poesía, yo usaría la ley. Usaron mis emociones, yo usaría la lógica. Estudié cada precedente sobre la admisibilidad de pruebas personales, cada caso sobre la privacidad y la difamación. La jueza dentro de mí estaba tomando el control total, silenciando a la hija herida. Ya no se trataba de la casa, ni siquiera del dinero. Se trataba de reclamar cada pedazo de mí que habían intentado robar y distorsionar. Esta ya no era una defensa, era una contraofensiva. Al día siguiente, tomé una decisión impulsiva. Necesitaba salir de mi apartamento, de mi cabeza. Fui al edificio del tribunal del centro de Miami, pero no a mi despacho. Me senté en la parte de atrás de una de las salas de audiencias públicas, una donde no conocía al juez. Observé a la gente común presentar sus casos, una disputa de un propietario, una pequeña reclamación, un divorcio contencioso. Vi el miedo y la esperanza en sus ojos mientras ponían su fe en el sistema, en una persona con una toga negra que prometía ser imparcial. Sentí una conexión profunda con ellos, una solidaridad en la vulnerabilidad. Ellos, como yo, solo querían ser escuchados, y me di cuenta de que mi plan, por arriesgado que fuera, no era por venganza, era para asegurar que, al menos una vez, la verdad fuera escuchada en un lugar donde las mentiras no pudieran esconderse detrás del poder y el dinero. Mientras salía del tribunal, con mi resolución renovada,
Casi choqué con el juez Miller, un colega mayor y respetado. Camila, qué sorpresa verte por aquí. Pensé que te habías tomado una semana libre por un asunto familiar, dijo con una sonrisa amable. Asentí, sin dar detalles. Algo así, respondí vagamente. Él negó con la cabeza con simpatía. Bueno, espero que todo esté bien. Es un caos por aquí. El juez Albright tuvo una emergencia familiar repentina, así que estamos reorganizando todo su calendario de audiencias preliminares para la próxima semana. Un verdadero dolor de cabeza logístico. Mis oídos se aguzaron. El caso de mi familia, tras la aprobación de mi solicitud de cambio de sede, había sido asignado al calendario del juez Albright para una audiencia preliminar la próxima semana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era suerte. Se sentía como algo más. Esa noche, la carta de mi abuela parecía llamarme desde la caja de madera. La saqué, pero esta vez no la leí buscando consuelo. La leí buscando un mandato. Úsala para convertirte en la justicia que tanto anhelas. La frase ya no era un simple estímulo, era una instrucción. La sensibilidad que mi madre llamaba debilidad era, de hecho, mi arma secreta. Me permitía entender el dolor, la injusticia y la manipulación a un nivel que ellos, en su mundo superficial, nunca podrían comprender. Me di cuenta de que para ganar esta batalla, no podía simplemente actuar como una abogada defendiendo a un cliente. Tenía que ser la encarnación de la justicia que mi abuela siempre supo que podía ser. Tenía que usar el sistema que ellos despreciaban para obligarlos a enfrentar la verdad que habían pasado toda una vida enterrando. Mi corazón latía con fuerza mientras accedía al sistema de programación del tribunal desde mi computadora portátil. Era una violación de las normas, pero necesitaba saber. Con unos pocos clics, navegué hasta el protocolo de asignación de jueces sustitutos para la división de sucesiones. Era un sistema rotativo, basado en la disponibilidad y la carga de trabajo actual. Mi nombre estaba en esa lista. Debido a mi reciente semana libre, mi carga de trabajo era la más ligera. Según el protocolo, yo era la siguiente en la rotación para cubrir las audiencias de un colega ausente en esa división. La probabilidad era tan alta que era casi una certeza. El sistema que yo había jurado defender me estaba poniendo en una posición imposible y, a la vez, perfecta. El destino, o la simple burocracia, me estaba entregando el mazo. Durante horas, luché con la ética de la situación. La regla era clara. Un juez debe recusarse de cualquier caso en el que su imparcialidad pueda ser cuestionada razonablemente, especialmente si involucra a la familia. Podría dejar que el caso pasara al siguiente juez de la lista y luchar como cualquier otra persona, pero sabía que cualquier otro juez vería solo los documentos legales, no los años de abuso psicológico silencioso, no la manipulación sutil que no se puede escribir en una moción. Ellos verían a una familia adinerada discutiendo por una herencia. No verían la verdad. Esta no era una audiencia final, solo una preliminar sobre las mociones. No estaría decidiendo el resultado del testamento, solo estableciendo las reglas del juego, y tenía la intención de establecerlas de una vez por todas. Mi decisión final llegó justo antes del amanecer. Fui a mi escritorio y tomé la vieja foto familiar. Miré a la chica de 16 años, incómoda y desplazada en el borde. Luego me miré en el reflejo oscuro de la pantalla de mi computadora. Una mujer de 28 años, con ojeras por la falta de sueño, pero con una mirada de acero. Tomé la foto y, sin dudarlo, la metí en el cajón más bajo de mi escritorio y lo cerré con llave. No la estaba escondiendo, la estaba enterrando. El pasado estaba sellado. No me recusaría. Dejaría que el sistema siguiera su curso. Dejaría que entraran en esa sala del tribunal creyendo que se enfrentarían a un extraño. Dejaría que Isabela pronunciara su discurso ensayado sobre su hija, inestable, a la cara de la jueza. Y entonces, y solo entonces, les mostraría exactamente en quién se había convertido esa niña. La trampa estaba puesta. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que entraran en ella. La semana que precedió a la audiencia fue la más larga y silenciosa de mi vida. Cada día era una copia del anterior.
un ciclo de trabajo disciplinado y una soledad autoimpuesta. Rechacé llamadas de amigos preocupados y me sumergí en mi trabajo, usando los problemas de otras personas como un escudo contra los míos. Pero debajo de esa superficie de calma profesional, mi mente era una colmena de actividad. Repasaba cada posible escenario, cada objeción que su abogado podría presentar, cada mentira que mi madre podría decir. No estaba preparando una defensa. Estaba coreografiando una revelación. Mi decisión de no recusarme se había solidificado, pasando de ser una idea audaz a una necesidad inquebrantable. Era la única manera de que la justicia, en su forma más pura y personal, pudiera ser servida. La trampa no era solo una estrategia legal, era el único camino hacia mi liberación. La noche anterior a la audiencia, el aire en mi apartamento de Brickell se sentía espeso y cargado, como el silencio antes de una tormenta. No podía concentrarme en nada. La televisión era ruido. Los libros eran solo palabras en una página. Mi mirada seguía volviendo a la caja de madera sobre mi escritorio. La abrí y saqué la carta de mi abuela, sus bordes ahora suaves por el uso. Sus palabras, que una vez fueron un consuelo, ahora se sentían como una directiva militar. Tu sensibilidad no es una debilidad, sino tu mayor fortaleza. Úsala para convertirte en la justicia que tanto anhelas. Ya no era una sugerencia, era mi mandato. Cerré los ojos y pude casi oír su voz, tranquila pero firme, cortando a través de mis años de duda. Ella no me había dejado una casa, me había dejado una misión, y yo estaba a punto de cumplirla. Con una nueva calma, me acerqué a mi armario y saqué la toga negra que usaba en el tribunal. La colgué en la parte posterior de la puerta de mi dormitorio, donde pudiera verla. No era solo una prenda de vestir, era un símbolo. Era la armadura que había forjado en silencio mientras ellos me llamaban débil. Era el poder que había ganado mientras ellos asumían que yo no tenía ninguno. Cada hilo representaba una noche de estudio, cada pliegue una ley memorizada, cada onza de su peso, el respeto que me había ganado por mi cuenta. Mañana, mi madre y mi hermano no verían a Camila, la hija inestable, verían a la honorable jueza Camila Rojas, y se dirigirían a mí con el respeto que la toga exigía, lo quisieran o no. La ironía era tan amarga y tan perfecta que casi sonreí. Mi mente se desvió hacia el reloj Cartier de mi abuelo, el que Mateo llevaba ahora en su muñeca como si fuera un derecho de nacimiento. Recordé el día que se lo apropió, su sonrisa condescendiente mientras decía que yo no necesitaba saber la hora, sino que él necesitaba demostrar quién era. Ese reloj era más que oro y engranajes. Era un pedazo de mi historia, un vínculo con un legado que él creía que le pertenecía solo por ser hombre, por ser el favorito. Se había convertido en un símbolo de su arrogancia y de todo lo que me habían quitado. En mi plan, la casa era la batalla principal, pero el reloj sería la estocada final, una pequeña y precisa corrección del universo que demostraría que la herencia no se trata solo de valor monetario, sino de valor sentimental y de promesas cumplidas. Esa noche, me senté en mi escritorio y revisé por última vez el expediente del caso, pero esta vez desde una perspectiva diferente. Leí sus declaraciones, las fotocopias de mi diario, las afirmaciones de mi inestabilidad, no como la acusada, sino como la jueza que presidiría la audiencia. Separé la emoción del hecho. Analicé sus argumentos en busca de debilidades legales, no de heridas personales. Su caso, despojado de su veneno emocional, era increíblemente débil. Se basaba enteramente en la difamación y en anécdotas sin fundamento, sin un solo diagnóstico médico o testimonio profesional que lo respaldara. Estaban tan acostumbrados a que su narrativa sobre mí fuera aceptada sin cuestionamientos dentro de la familia que nunca se les ocurrió que en un tribunal, las palabras necesitan pruebas, y ellos no tenían ninguna. La mañana de la audiencia llegó con un amanecer pálido y anaranjado sobre la bahía. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el cuerpo tenso, pero la mente extrañamente clara. No había lugar para el miedo. Me moví con una precisión metódica, como un cirujano preparándose para una operación delicada. La ducha, el café, el traje sobrio debajo de la ropa, cada acción era deliberada,
Un paso más hacia el momento de la verdad. Mientras me ponía la toga, sentí su peso familiar sobre mis hombros. Me miré en el espejo. Las ojeras seguían allí, testigos de noches de insomnio, pero mis ojos tenían una dureza que no reconocía del todo. Era la mirada de alguien que había cruzado un umbral y no podía volver atrás. La niña que buscaba la aprobación de su madre había muerto en algún momento de la última semana. El viaje al juzgado fue surrealista. Mientras conducía por las calles de Miami, el mundo exterior parecía seguir su ritmo normal. Gente corriendo a sus trabajos, turistas tomando fotos, la vida cotidiana desarrollándose bajo el sol de Florida. Pero dentro de mi coche, el tiempo parecía haberse detenido. Estaba en el ojo de mi propio huracán personal. Al entrar en el edificio del tribunal por la entrada de los jueces, un lugar que ahora me era tan familiar, sentí una oleada de poder tranquilo. Ya no era una intrusa en el mundo de mi familia. Ellos eran los que estaban a punto de entrar en el mío. Cada paso sobre el mármol pulido de los pasillos resonaba con un sentido de finalidad. No estaba caminando hacia una pelea familiar. Estaba caminando hacia mi destino. En mis cámaras, los minutos se arrastraban como horas. Podía oír los sonidos apagados del otro lado de la puerta, los murmullos de los abogados, el carraspeo de los asistentes, el chirrido de los bancos de madera al ser ocupados. Escuché la voz de mi madre, nítida y segura, probablemente dando instrucciones a su abogado, Richard Sterling. Luego, la risa arrogante de Mateo, un sonido que me había atormentado durante toda mi infancia. Estaban aquí. Estaban listos para ejecutar su plan, completamente ajenos a que estaban caminando directamente hacia el mío. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor de guerra solitario en el silencio de mi despacho. Puse mi mano sobre el mazo de madera que descansaba en mi escritorio. Era frío, suave y sólido. Era el símbolo de la justicia imparcial, y hoy iba a ser el instrumento de mi reivindicación personal. Mi asistente asomó la cabeza. «Están todos listos para usted, su señoría». Asentí, respirando hondo una última vez. Me levanté, alicé mi toga y caminé hacia la puerta que conectaba mis cámaras con la sala del tribunal. Cada fibra de mi ser vibraba con una mezcla de pavor y una determinación helada. Este era el momento. El final de una vida de humillación silenciosa y el comienzo de algo nuevo. No sabía qué sentiría al otro lado de esa puerta. Triunfo, tristeza, vacío. Pero sabía que era necesario. Tenía que convertirme en la justicia que mi abuela sabía que podía ser, incluso si eso significaba juzgar a mi propia sangre. La puerta se abrió. El secretario judicial golpeó su mazo y anunció con voz resonante: «Todos de pie. La Corte del 11º Circuito Judicial está ahora en sesión. La honorable jueza Camila Rojas presidiendo». Entré y subí los escalones hasta el estrado, manteniendo mi mirada fija en los papeles que tenía en la mano, sin mirar todavía a la mesa de los demandantes. El movimiento era ensayado, automático. Me senté en la gran silla de cuero, el mundo de la sala del tribunal desplegándose ante mí desde una perspectiva elevada. El silencio era absoluto. Finalmente, levanté la vista. Mis ojos se encontraron primero con los de su abogado, quien me ofreció una sonrisa profesional y un leve asentimiento. Luego, miré a mi derecha. Allí estaban, mi madre, Isabella, luciendo impecable en un traje de Chanel color crema, y mi hermano, Mateo, con una expresión de aburrimiento y superioridad. Ninguno de los dos me reconoció. Para ellos, yo era solo otra jueza, una cara anónima en una toga negra, el obstáculo burocrático que se interponía entre ellos y su dinero. La trampa se había cerrado. Comencé el procedimiento con una monotonía deliberada. Mi voz era un instrumento de la ley, despojada de cualquier emoción personal. Caso número 2023-01854 CP02. En el asunto del patrimonio de Elena Rojas. Se trata de una audiencia sobre la moción de los demandantes para anular el testamento. Recité los nombres de los abogados. Establecí los protocolos. Mi mirada se posó brevemente en mi madre y mi hermano.
Isabela me miraba con una impaciencia apenas disimulada, como si yo fuera una simple funcionaria que le estaba haciendo perder el tiempo. Mateo ni siquiera me miraba. Estaba más interesado en el brillo de su reloj Cartier bajo las luces del tribunal. En su arrogancia, eran ciegos. No veían a su hija ni a su hermana. Solo veían una toga negra, un obstáculo anónimo en su camino hacia la victoria. La tensión en la sala era palpable para mí, pero para ellos era solo otro martes. Richard Sterling, el abogado de mi madre, se levantó con la confianza aceitosa de un hombre acostumbrado a ganar. Inició su argumento, tejiendo una narrativa cuidadosa sobre la vulnerabilidad de los ancianos y la influencia indebida. Describió a mi abuela como una mujer dulce pero senil, y a mí, la beneficiaria ausente, como una figura manipuladora con un historial de dificultades emocionales. Cada palabra era una mentira pulida, diseñada para sonar plausible y compasiva. Yo escuchaba sin mover un músculo de mi cara, manteniendo la máscara de imparcialidad judicial que había aprendido a perfeccionar. Dejé que construyera su castillo de naipes, sabiendo que yo tenía el poder de soplarlo todo con una sola frase. El silencio de la sala era mi aliado, amplificando la falsedad de sus palabras mientras él seguía hablando, sin saber que estaba cavando la tumba de su propio caso. Después de sentar las bases legales, Sterling hizo una pausa dramática. Su señoría, para proporcionar un contexto crucial sobre el estado mental de la beneficiaria, me gustaría que la corte escuchara directamente a mi clienta, la señora Isabela Rojas. Su testimonio como madre es vital para entender la dinámica familiar que llevó a esta lamentable situación. Era un movimiento audaz y puramente teatral para una audiencia preliminar, diseñado para apelar a la emoción por encima de la ley. Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz se mantuvo firme. La corte lo permite, señora Rojas. Puede acercarse al podio. Vi a mi madre levantarse, alisando su traje de Chanel, una expresión de grave solemnidad ensayada en su rostro. Estaba lista para su actuación principal, y yo, sin que ella lo supiera, le había preparado el escenario perfecto para su propia caída. Isabela se aferró al podio como una actriz en su monólogo final. Miró directamente hacia mí, sus ojos suplicantes buscando la simpatía de la jueza anónima. «A su señoría», comenzó, su voz temblando con una emoción perfectamente calibrada. «Nadie conoce a una hija como su madre. Amo a mi Camila, pero siempre ha sido frágil. Desde niña, vivía en su propio mundo, propensa a los dramas, a las exageraciones. Intentamos ayudarla, conseguirle la mejor atención, pero su condición siempre ha sido un desafío para nuestra familia. Cada palabra era una daga que recordaba, una versión retorcida de mi propia historia, contada para un público de extraños. Me quedé inmóvil, dejando que se enredara más y más en su red de mentiras, sintiendo la carta de mi abuela como un talismán invisible en el bolsillo de mi toga, recordándome por qué estaba haciendo esto. Su tono cambió de la tristeza a una justa indignación, su voz subiendo un poco de volumen para llenar la sala. Mi pobre madre, en sus últimos años, no estaba en condiciones de tomar decisiones, y Camila se aprovechó de eso. La manipuló, la aisló de nosotros, llenándole la cabeza de fantasías. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, buscando la validación final. La verdad, su señoría, es que mi hija no está bien. Ella es mentalmente inestable. Siempre lo ha sido, y no está capacitada para administrar un patrimonio de esa magnitud. Ahí estaban, las mismas palabras que me había susurrado en la oscuridad de mi habitación de adolescente, ahora declaradas bajo juramento en un tribunal de justicia. Había usado el arma que creía que me destruiría, sin saber que acababa de entregármela. Dejé que sus palabras flotaran en el aire denso de la sala por un momento. El silencio fue total. El abogado Sterling sonreía con suficiencia. Mi madre me miraba, esperando la compasión que creía merecer. Me incliné lentamente hacia el micrófono, el pequeño movimiento captando la atención de todos. Mi voz, cuando hablé, no fue un grito de ira,
sino un susurro helado que cortó el silencio como un bisturí. Señora Rojas, dije, usando el apellido formal, lo que provocó un destello de confusión en su rostro. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa, y la de todos en la sala. Entonces, pronuncié las 6 palabras que cambiarían todo para siempre. Mamá, la jueza soy yo. El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció del rostro de Isabela como si alguien hubiera accionado un interruptor. Su boca se abrió en un jadeo silencioso, y sus ojos, antes llenos de arrogancia y seguridad, ahora mostraban un terror puro y primordial. Se tambaleó hacia atrás, chocando con la barandilla de madera, su mano volando hacia su collar de perlas como si buscara un ancla en un mundo que de repente se había puesto patas arriba. La máscara de la madre afligida y aristocrática se desintegró, revelando a la mujer desnuda y expuesta que había debajo, una mentirosa atrapada en su propia trampa. El sonido de su respiración entrecortada fue el único ruido en la sala de audiencias, ahora congelada en el tiempo. A su lado, Mateo, que había estado observando todo con un aire de aburrimiento divertido, levantó la cabeza bruscamente. Su sonrisa burlona se congeló y luego se derritió en una expresión de incredulidad absoluta. Miró de mi rostro impasible en el estrado al semblante desmoronado de nuestra madre. Un sonido extraño, a medio camino entre una risa nerviosa y un ahogo, brotó de su garganta antes de que pudiera reprimirlo. Sus ojos, por primera vez en su vida, me miraron sin su habitual condescendencia. En su lugar, había una mezcla de confusión, miedo y un atisbo de respeto a regañadientes. El chico que creía que el mundo le pertenecía acababa de descubrir que estaba jugando en un campo donde él no ponía las reglas. No les di un segundo para reagruparse. El momento de la emoción había pasado. Ahora era el momento de la ley. Golpeé mi bolígrafo contra el bloque de notas, el sonido agudo rompiendo el hechizo. Señor Sterling, dije, mi voz volviendo a su tono judicial, frío y distante. Dada la admisión de su clienta de un prejuicio personal extremo y la completa falta de pruebas empíricas que respalden sus graves acusaciones, esta moción es infundada y difamatoria. Mi mirada se clavó en él, y vi el pánico en sus ojos al darse cuenta de la magnitud de su error. La moción para anular el testamento de Elena Rojas queda, por tanto, desestimada con perjuicio. Continué sin pausa, mi voz firme como una roca. El tribunal considera que el testamento, debidamente notariado y atestiguado, es válido y ejecutable. Por lo tanto, se ordena la transferencia inmediata de todos los bienes del patrimonio a la única beneficiaria, Camila Rojas. Hice una pausa intencionada, mirando directamente a mi hermano. Esto incluye la propiedad en Coral Gables, el contenido de sus cuentas de inversión, y todos los bienes personales enumerados en el anexo, incluido un reloj de pulsera Cartier de oro para hombre. Vi cómo la mano de Mateo se crispaba instintivamente sobre su muñeca. No era solo por el reloj, era la recuperación simbólica de cada pequeña cosa que me había robado, cada promesa que había roto. Este asunto está cerrado, declaré, mi voz llenando el silencio atónito de la sala. No sentí el estallido de triunfo que había imaginado. En su lugar, había una calma vacía, la extraña paz que sigue a una tormenta devastadora. Había ganado, pero el costo había sido mi familia. Levanté el pesado mazo de madera, el que mi abuela siempre dijo que representaba la justicia ciega pero justa. Lo bajé con un golpe seco y definitivo. El sonido retumbó en la sala, un punto final a años de dolor. Crack. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. Sin una segunda mirada a los rostros destrozados de mi madre y mi hermano, me levanté, me di la vuelta y salí por la puerta de mis cámaras, dejando atrás las ruinas de la vida que casi me destruye. No volví a mi despacho de inmediato. En su lugar, caminé por el pasillo vacío hasta una pequeña sala de descanso para jueces, un lugar que casi nunca usaba. Me serví un vaso de agua con manos que, para mi sorpresa, estaban perfectamente firmes. No había euforia. No había un torrente de adrenalina ni una oleada de victoria.
solo un silencio profundo y pesado que se asentó dentro de mí, llenando los espacios que antes habían sido ocupados por la ira y el dolor. Me senté en un sillón desgastado y miré por la ventana el horizonte de Miami, una ciudad que de repente se sentía completamente mía. El estruendo de la batalla había cesado, y en el silencio que quedaba, me di cuenta de que no había ganado una guerra contra mi familia, simplemente había terminado una. La niña que buscaba su aprobación había muerto en esa sala del tribunal, y yo, la mujer que quedaba, tenía que aprender a vivir con su fantasma. El primer intento de contacto llegó esa misma tarde. Era un aluvión de mensajes de texto de Mateo, cada uno más errático que el anterior. El primero era una sola palabra. ¿Cómo? El siguiente era una acusación. Siempre tienes que hacer un espectáculo, ¿verdad? Humillaste a mamá. Luego vino la negociación. Ok, mira, esto se nos fue de las manos. Hay que arreglarlo antes de que se entere toda la familia. Finalmente, la amenaza velada. No creas que esto se ha acabado, Camila. No respondí a ninguno. En su lugar, bloqueé su número. Fue un acto simple, realizado con el pulgar, pero se sintió como cerrar con llave una puerta de acero. Estaba cortando el acceso no solo a su veneno, sino a la versión de mí que existía solo en su mente. La ruptura no fue un grito, fue un silencio definitivo, absoluto e innegociable, el único lenguaje que él nunca podría manipular. 2 días después, recibí un correo electrónico de mi madre. No era una disculpa, no era una explicación, era una obra maestra de la manipulación narcisista. Escribió sobre el dolor que yo le había causado, sobre cómo mi crueldad la había destrozado y cómo, a pesar de todo, ella, como madre, me perdonaba. Terminaba con una frase que pretendía ser una rama de olivo, pero que era solo otra cadena. La puerta de esta familia siempre estará abierta para ti cuando decidas volver a la realidad. No la borré. La imprimí, la doblé cuidadosamente y la guardé en la misma caja de madera junto a la carta de mi abuela. Sería el último documento de nuestro archivo familiar, un recordatorio tangible no de su amor, sino de su enfermedad. Y entonces, con la misma calma con la que había bloqueado a mi hermano, creé una regla en mi bandeja de entrada para que cualquier correo de su dirección se archivara y se marcara como leído. La puerta que ella dejó abierta, yo la tapié desde mi lado. Una semana después, un mensajero entregó un pequeño paquete de terciopelo en el mostrador de mi apartamento. No había nota de remitente, pero sabía de quién era. Dentro, sobre un cojín de satén, estaba el reloj Cartier de mi abuelo. El oro brillaba bajo la luz, frío y pesado. Me lo abroché en la muñeca. No encajaba del todo. Era demasiado grande. Un recordatorio de que no había sido hecho para mí. Pero aún así, sentí un clic satisfactorio cuando la hebilla se cerró. No era un trofeo de guerra. Era una promesa cumplida, un legado restaurado. Miré la hora. Las manecillas se movían con una precisión silenciosa, indiferentes al drama que las había rodeado. El tiempo, me di cuenta, seguía avanzando. Y por primera vez, sentía que yo también podía hacerlo. El reloj no era para demostrar quién era, como había dicho Mateo. Era para recordarme de quién venía y, lo más importante, quién había elegido ser. Ese fin de semana, conduje hasta la mansión en Coral Gables. Al entrar con mi propia llave, el aire se sentía diferente. Ya no era un campo de batalla, era un santuario. El olor a gardenias y a cera de limón llenaba los pasillos. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños fantasmas felices. Caminé de habitación en habitación, tocando los muebles familiares, los libros en las estanterías, el terciopelo desgastado del sillón de mi abuela. Cada objeto era un recuerdo, pero el dolor agudo de la pérdida había sido reemplazado por una suave melancolía. Aquí, en este espacio, el amor de Elena era tangible, una presencia cálida que me envolvía. No había perdido su último vínculo, lo había asegurado. Esta casa ya no era una herencia, era mi hogar. En el ático, encontré las cajas que mi madre había guardado para mí. Dentro,
debajo de viejos anuarios y trofeos de debates, estaban mis diarios de adolescente, las mismas páginas que habían fotocopiado y presentado como prueba de mi locura. Las saqué, sintiendo el papel frágil en mis manos. Por un momento, sentí la punzada de la vieja humillación, la violación de mi espacio más íntimo, pero luego, una nueva sensación la reemplazó, la indiferencia. Esas ya no eran mis palabras. Pertenecían a una niña que ya no existía. Esa noche, encendí un pequeño fuego en la chimenea del jardín. Uno por uno, arrojé los diarios a las llamas, observando cómo las palabras de angustia y soledad se convertían en cenizas y humo, ascendiendo hacia el cielo estrellado. No estaba borrando mi pasado, lo estaba liberando. Los días se convirtieron en semanas. Comencé el lento proceso de hacer mía la mansión. Contraté a un equipo para que empacara con cuidado las pertenencias más personales de mi madre y mi hermano que aún quedaban en las habitaciones de invitados, y las envié a su casa sin una nota. Reorganicé los muebles, llené las estanterías con mis libros de derecho junto a las novelas de mi abuela, y colgué mis propios cuadros en las paredes. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino pacífico. Pasaba las tardes en el sillón de mi abuela, no leyendo casos legales, sino poesía, permitiéndome sentir sin juzgarme. Descubrí que la sensibilidad que tanto habían denigrado no había desaparecido. Simplemente había encontrado un lugar seguro donde existir. Ya no era una debilidad que necesitaba ser controlada, sino una parte de mí que finalmente podía respirar. El eco de la audiencia se desvaneció en el mundo exterior. No hubo un gran escándalo. En los círculos adinerados de Coral Gables, las familias como la mía son expertas en enterrar sus vergüenzas bajo capas de silencio y discreción. Mi madre y mi hermano simplemente se retiraron de la escena social por un tiempo, probablemente inventando una historia sobre un viaje prolongado para explicar su ausencia. En el tribunal, el asunto se manejó con una profesionalidad silenciosa. El juez Miller me vio un día en el pasillo y simplemente me dio un apretón en el hombro. Una mirada de comprensión en sus ojos que decía más que cualquier palabra. Mi reputación no se vio empañada, sino, de alguna manera extraña, fortalecida. Me había convertido en una jueza que entendía la ley no solo como un concepto abstracto, sino como un escudo muy real contra la injusticia. Una tarde, meses después, estaba en el jardín, podando las gardenias de mi abuela, tal como ella me había enseñado. El sol de Florida calentaba mi espalda y el aroma de las flores era dulce y abrumador. El reloj Cartier en mi muñeca brillaba bajo la luz. Ya no me sentía grande. Se sentía como si siempre hubiera estado allí. No había vuelto a saber nada de mi madre ni de mi hermano, y ya no esperaba hacerlo. La paz que sentía no era la felicidad de un cuento de hadas, sino algo más profundo y duradero. Era la calma de la autoaceptación. Había usado mi dolor para forjar mi propia justicia, no para vengarme de ellos, sino para salvarme a mí misma. Y al hacerlo, finalmente había honrado la última voluntad de mi abuela, no la que estaba escrita en el papel, sino la que me había susurrado al corazón toda mi vida: ser libre. Quizás esperaban que sintiera una gran victoria, una explosión de júbilo después de ese golpe final del mazo, pero la verdad es que la justicia, cuando es tan profundamente personal, no se siente como un triunfo, se siente como silencio. Es la calma que llega después de que el huracán finalmente pasa, cuando sales y ves la devastación, pero te das cuenta de que tú, de alguna manera, sigues de pie. Mi victoria no fue ver sus rostros desmoronarse en esa sala del tribunal. Mi verdadera victoria fue el silencio que vino después. Un silencio que ya no estaba lleno de sus voces diciéndome quién era yo, sino de mi propia paz. Una paz que había construido ladrillo a ladrillo, lejos de sus ojos críticos. Esa paz, aprendí, es el único veredicto que realmente importa al final del día. La lección más grande que me dejó esta batalla no se encuentra en ningún código legal. Es algo que mi abuela intentó enseñarme toda la vida. Tu verdadero valor no lo define la etiqueta que te ponen, sino el mundo que construyes cuando decides arrancártela. Durante años, llevé su etiqueta de inestable.
como una sentencia. Creí que mi sensibilidad era una debilidad porque la persona que se suponía que debía amarme más me lo decía. Pero en esa sala, bajo el peso de esa toga, me di cuenta de que mi sensibilidad no era el problema. Era la lente a través de la cual ellos veían su propio fracaso para entenderme. La justicia más profunda no fue recuperar una casa, sino reclamar la propiedad de mi propia historia, de mi propia mente y de mi propio corazón. La toga y el mazo no fueron armas de venganza. Fueron el resultado de un proceso silencioso. Mientras ellos vivían sus vidas de apariencias y lujos, yo estaba en la biblioteca, estudiando, forjando una armadura no de acero, sino de conocimiento y de ley. No lo hice para impresionarlos o para demostrarles que estaban equivocados. Lo hice para salvarme. Lo hice porque en el mundo de la lógica, las pruebas y los hechos, sus insultos y manipulaciones no tenían poder. Me convertí en jueza no para juzgarlos a ellos, sino para dejar de juzgarme a mí misma a través de sus ojos. Y esa es la verdadera fortaleza. Construir en silencio un castillo interior tan sólido que las tormentas de afuera ya no puedan derrumbarlo. Quizás te estés enfrentando a tu propia injusticia familiar, a tus propias etiquetas dolorosas. Puede que no tengas una sala de tribunal a tu disposición, pero todos tenemos un estrado interior. Todos tenemos el poder de convertirnos en el juez final de nuestro propio valor. La justicia no siempre llega con el sonido de un mazo. A veces llega con la decisión silenciosa de bloquear un número de teléfono. A veces llega con la elección de mudarte a otra ciudad. Y a veces llega simplemente mirándote al espejo y diciéndote a ti mismo, tu versión de mí ya no es mi realidad. La audiencia ha terminado. Esa es la justicia que nadie te puede quitar. La que se gana no en una batalla contra otros, sino en la paz que se encuentra con uno mismo. El camino para llegar aquí no fue fácil, y quiero ser honesta contigo sobre eso. Cortar lazos con la propia sangre es como una amputación. Duele. Deja una cicatriz. Hay días en que el dolor fantasma de lo que podría haber sido, de la familia que deseabas tener, regresa. Pero al igual que una amputación que se realiza para detener la propagación de una enfermedad, a veces es el único acto de amor propio que te queda. Es elegir una vida de cicatrices y paz en lugar de una vida de integridad física y veneno constante. No es una elección feliz, pero es una elección de supervivencia. Y sobrevivir, a veces, es la victoria más grande de todas. Al final, la promesa del título de esta historia no era sobre la ironía de que una hija juzgara a su madre. Era sobre el poder que encontramos cuando dejamos de ser definidos por las personas que deberían habernos construido y, en cambio, nos construimos a nosotros mismos a pesar de ellas. Mi madre me demandó llamándome inestable, sin saber que la inestabilidad que ella me impuso fue la presión que me convirtió en el diamante que finalmente la cegó con su propio brillo. Ella no sabía que yo era la jueza, porque nunca se molestó en conocerme, y esa fue su perdición, y mi liberación. Nunca subestimes el poder de la persona que han subestimado toda su vida. La verdadera herencia que mi abuela me dejó no fue la mansión en Coral Gables, sino la lección de que nuestra mayor debilidad percibida puede ser forjada en nuestra mayor fortaleza. Si mi historia ha resonado contigo de alguna manera, si tú también has luchado por reescribir la narrativa que otros te impusieron, déjame un comentario contándome cómo encontraste tu propia fuerza. Suscríbete al canal y comparte esta historia, porque hay millones de voces que han sido silenciadas y merecen ser escuchadas. Juntos, podemos mostrarle al mundo que la justicia más poderosa es la que nace de la verdad que llevamos dentro.